Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Listos, hermanos, vamos a orar para empezar la clase del día de hoy. Por favor, ahí donde estamos, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por un día más de estudio bíblico en nuestra clase abierta del Centro de Formación Teológica de nuestra querida Iglesia. Háblanos, Señor, mediante tu palabra. En este tiempo que estamos viendo, Señor, la importancia de la familia y el hogar cristiano según tu palabra. Háblanos, Señor, en esta noche. Pedimos tu bendición para el tiempo de escudriñar tu palabra que vamos a tener. Te lo suplicamos y oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén.
Hola. Recuerdo, queridos hermanos, la última vez cuando para poder ayudar a otra persona fuimos voluntariamente con otros hermanos más para poder donar sangre. ¿Alguno de ustedes ha donado alguna vez sangre, hermanos? Alce la mano, por favor. Muy bien, allá atrás, aquí también. Y todos los del área de medicina saben que es muy bueno donar sangre, no solo cuando hay una emergencia para apoyar a alguien, sino también es parte importante para poder restablecer el sistema sanguíneo. Vamos a preguntar a nuestra hermana, ¿es beneficioso en el área de salud donar sangre, verdad, hermana? Desde el área de medicina. ¿Qué opina, hermana Silvana? ¿Sí? Muy bueno. Entonces, cuando tengamos alguna oportunidad para donar sangre, ya sea apoyar a alguien o de forma voluntaria también, eso también es de nuestro propio provecho, hermano, nos ayuda mucho. Para poder donar sangre, el estudio que se hace en los hospitales, especialmente ya a la hora de transfusión, antes de hacer una transfusión a algún paciente que lo necesita, todas las donaciones son bienvenidas, pero ya a la hora de hacer la transfusión, hermanos, se hace un estudio de compatibilidad. ¿Han escuchado esa palabra? Compatibilidad. Y en ese estudio de compatibilidad se va analizando las condiciones de esa sangre que va a recibir ese paciente, si es compatible o no es compatible. Puede ser una grande ayuda para vida, la compatibilidad, o una grande desayuda o tragedia, el poder recibir sangre que no es compatible. ¿Por qué puede ser un grande problema recibir sangre que no es compatible, hermanos? Las transfusiones de sangre entre grupos compatibles es buena, pero si por ejemplo por alguna razón se hiciera una transfusión de sangre, por ejemplo, entre alguien que es del tipo A positivo con alguien que es del tipo O negativo, puede causar una respuesta inmunitaria terrible, porque provocaría esa transfusión, hermanos, que el sistema inmunitario de nuestro organismo ataque a las células sanguíneas donadas, destruyéndolas, y prácticamente se anula esa transfusión, pero también causa una tragedia en nuestro sistema sanguíneo. Es tan importante, hermanos, la compatibilidad, que es de vida o muerte las decisiones que se tienen, la compatibilidad a la hora de transferir la sangre. Y les menciono esto, hermanos, porque el tema que vamos a analizar ahora, en esta cuarta clase del módulo, ya vamos a ver esas características importantes, como lo que vimos la anterior vez para los pilares de la familia, y hemos visto la anterior clase, la comunicación. Y hoy día vamos a ver la importancia de la compatibilidad en el hogar cristiano. La importancia de la compatibilidad en el hogar cristiano. Y vamos a aplicar esto de la compatibilidad a la relación que hay entre esposo y esposa, como también la relación que hay entre padres e hijos, hijos con sus padres, la relación que hay de una mamá que está a cargo del hogar con sus hijos y sus hijos hacia su mamá igual. En todos los modelos de bendición de hogares, la compatibilidad es muy importante, hermanos, es muy importante. Uno de los conceptos, hermanos, que manejamos, si vamos analizando cuál es el origen de esta palabra de la compatibilidad. La compatibilidad, hermanos, se tiene un significado que es cuando dos personas han decidido sufrir juntas a lo largo de todas las dificultades de su vida. La etimología, el significado, de dónde vienen las raíces de lo que ahora es la palabra compatibilidad, hablan de eso, de dos personas que han decidido llevar adelante sus vidas juntos,
en las buenas, en las malas. Y cómo sobrellevan el sufrimiento que es normal. Hay pruebas y dificultades en todo hogar, en todo matrimonio, en toda relación entre padres e hijos. Pero ¿cómo van sobrellevando todo eso, hermanos? Es tan importante, hermanos, la compatibilidad en ese sentido, no, en el aspecto físico, pero también en el aspecto de madurez espiritual, la compatibilidad en base a nuestros valores, en cuestiones morales, la compatibilidad con respecto a la administración del tiempo, a la administración del dinero, y todo eso va fortaleciendo, hermanos, la relación en el matrimonio. Y hemos aprendido que es importante la comunicación. Cuando hay muy buena comunicación, entonces todo está preparado para que haya compatibilidad dentro del hogar cristiano. Veamos en nuestras Biblias, hermanos, pasajes que nos animan de la palabra de Dios con respecto a Efesios y 1 Pedro sobre la relación en comunicación, pero también en compatibilidad que hay en el hogar cristiano, en base a Efesios capítulo 5, versículos 21, 22 y 25. Busquemos, por favor, el libro de Efesios, queridos hermanos. Y mientras buscamos, vamos a recordar que el tema central de Efesios, hermanos, es el propósito eterno de Dios. Y cómo juntar de muchas naciones, de muchas culturas, la Iglesia Universal de Cristo, donde todos los creyentes en Cristo Jesús forman la Iglesia. Ese es el propósito de Efesios, el propósito eterno de Dios. Y dentro de ese propósito eterno de Dios están dos personas que se han unido en el matrimonio, que han formado un hogar, y dentro de eso también están las personas que son componentes de una familia, los papás con sus hijos, los hijos con sus papás, y esa relación pues debe ser fortalecida no solo en la comunicación, sino también, como vamos a aprender ahora, en la compatibilidad. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 21, por eso habla, hermanos, del someterse los unos a los otros, y empieza diciendo el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso ya habla de forma general, ¿verdad? Todos, entre todos. Ya dijimos cómo es el concepto de matrimonio entre esposos, pero también nuestra relación con los hijos y los hijos hacia su mamá, hacia sus mayores. Ahora, el versículo 22 específicamente dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. Y luego dice el versículo 25, hermanos, vamos a leer también el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estos pasajes, hermanos, de Efesios capítulo 5, 21 en adelante que hemos leído, son la base fundamental para entender ese amor y fruto del amor ágape que mostramos en el hogar, ese amor desinteresado, ese amor que no pone condiciones. Hay frutos buenos como la comunicación y lo que estamos viendo ahora, la compatibilidad. En el versículo 21, la palabra está diciendo de forma general a todos los hijos de Dios, ustedes que honran a Cristo, sujétense los unos a los otros. Y para eso tiene que haber buena comunicación y se debe buscar también la compatibilidad. Y en el 22 hemos leído que todas las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo que hacen con Cristo, así como es esa fe con Cristo. Y por eso el 25 dice que los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, en sus primeros versículos también dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados,
sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro habla de la importancia, hermanos, de ese amor, de esa unidad en el hogar cristiano, y nos lleva la bendición más allá de las fronteras y los límites de nuestra casa. Hay mucho fruto, hay bendición en el hogar cristiano, pero para afuera, hacia nuestros vecinos, familiares y amigos, también hay bendición. Dice el apóstol Pedro, damos buen testimonio y podemos ganar almas para Cristo siendo buenos en nuestro hogar, con hijos ejemplares, con padre y madre ejemplar. Y también dice el apóstol Pedro, en los ejemplos que hace hacia la mujer, hacia el varón, en el hogar, cómo debe ser el trato, también dice que es una bendición para que podamos tener una comunicación con el Señor efectiva en la respuesta hacia nuestras oraciones. Entonces, no importa desde qué perspectiva se lo vea, hermanos, es muy bueno que en el hogar cristiano exista la comunicación y exista la compatibilidad. Ahora, todos los estudiosos profesionales en el área están convencidos, hermanos, que hay características que hablan de un matrimonio compatible entre esposo y esposa, que hacen fuerte a ese matrimonio. Se puede ejemplificar distintos aspectos de la vida cotidiana, de la vida diaria, pero también habla de aspectos de una mamá para con sus hijos y los hijos hacia la mamá, de buscar compatibilidad, buscar aspectos compatibles para fortalecer el hogar y el matrimonio. Eso vamos a desmenuzarlo poco a poquito, hermanos, en aspectos prácticos, como está descrito ya en la página número 2 de nuestros materiales. En la página 2, hermanos, por esa razón mencionamos que la compatibilidad es una de las muchas razones por las que la relación de comunicación es importante en una familia. La compatibilidad, hermanos, logra esa fortaleza en medio de la debilidad, y la Biblia nos enseña muchas instrucciones de cómo los esposos deben relacionarse entre sí. La Biblia también habla sobre la buena relación y compatibilidad que debe haber para con los hijos y cómo estos matrimonios crecen y se fortalecen. Ahora, antes de entrar, hermanos, a las preguntas y respuestas de nuestro material, recordemos, por favor, estamos viendo el módulo de familia y hogar cristiano. Ya estamos en la 4ª clase. La anterior, antes de nuestro aniversario, hemos aprendido sobre uno de los pilares importantes, que es la comunicación, que es muy importante. Ahora estamos en el número 2. Y así cada semana vamos a ir aprendiendo. Por eso no se falta, hermanos, a las clases que tenemos de los días jueves. Y pronto, en el mes de julio, vamos a entrar a una modalidad especial. Vamos a continuar con la clase abierta, como también vamos a tener ya otra clase, otra aula con el discipulado, especialmente al liderazgo, y otra con la del Centro de Formación Teológica, ya los módulos de 3 créditos en las materias que se enseña periódicamente en nuestra iglesia. Ahora, hemos visto que la palabra de Dios en el libro de Efesios y en 1 Pedro hablan sobre la sujeción, hablan sobre el amor, sobre la unidad, y cuando existe eso entre esposos, cuando existe eso para con los hijos y viceversa, pues está todo preparado para el fruto de la comunicación y la compatibilidad. Y hemos visto desde un principio, hermanos, que así como es necesario la compatibilidad en la sangre para una transfusión, hemos puesto ejemplos, y ustedes ahora entenderán por qué
Los deportes de alto riesgo, es requisito, por ejemplo, que esté visible el tipo de sangre. Los competidores de Fórmula 1, los competidores en sus autos, en las competencias que tenemos también aquí, departamentales o rurales, van a ver que en su uniforme especial que se tiene, en su traje especial, está el tipo de sangre. En el casco está ahí el tipo de sangre. En el auto, en la movilidad, están los stickers, los adhesivos con el tipo de sangre. Para que llegado el momento, si es necesaria una emergencia, se pueda utilizar el tipo de sangre compatible para hacer una transfusión en cualquier accidente o percance que ocurra en el automovilismo, en las competencias. Así también las fuerzas policiales de nuestro país, como también las fuerzas del ejército, es requisito en los apaches, en el uniforme, tener el tipo de sangre. En la plaqueta de identificación que uno tiene, también tener el tipo de sangre. Porque a la hora de la necesidad se necesita el proveer una transfusión con el tipo de sangre correcto. ¿Qué dijimos, hermanos? Cuando no hay compatibilidad en la sangre y se hace la transfusión, puede ser un riesgo de muerte. Porque en lo que se quiere ayudar, dijimos que el sistema inmunitario reacciona y más bien va matando al otro tipo de sangre y es un problema muy grave. Y así hemos llegado a este tema de que también en el hogar, en el matrimonio, la compatibilidad es importante en base a la Escritura. En la página 2, ahora vamos a responder, hermanos, las preguntas. Y así vamos a ir desarrollando más este tema. Así que atentos, por favor, a la página número 2, ya vamos a empezar a responder nuestras preguntas. Primera pregunta, hermanos. ¿Verdadero o falso? Conteste la respuesta adecuada. ¿Es importante que los padres se comuniquen con los hijos y que enseñen a los hijos a comunicarse con ellos? ¿Falso o verdadero? Verdadero, muy bien. Subraye, pinte, demarque. Eso, por favor. Especialmente, hermanos, en esta época actual, donde el individualismo está resurgiendo fuertemente, donde las islas se están creando dentro de todo hogar, cuando hay mala administración, por ejemplo, de los dispositivos tecnológicos, y el nuevo concepto de redes sociales y enfoque que se tiene hoy en día con la nueva tecnología, siempre aclarando que el problema no es la tecnología, el problema es cómo usamos la tecnología, para qué fin utilizamos la tecnología. Porque puede ser para algo muy beneficioso o algo dañino para nosotros y para nuestro hogar. Pero debemos entender, hermanos, que la tendencia global de los últimos tiempos apunta al individualismo. Apunta a que las personas individualmente pueden vivir su mundo separado de las otras personas. Y eso es un gran problema en el hogar cristiano. Y ese es un gran problema en toda familia. Porque las familias son fuertes si hay buena comunicación y si hay compatibilidad. El metaverso y las opciones para que una persona de forma individual se conecte, es paradójico, ¿no? Se conecta con otros, pero al mismo tiempo se desconecta de todos y está en su propio mundo, es un desafío que se debe sobrellevar hoy en día. Entonces, en ese contexto, los padres de familia debemos de crear puentes de comunicación. Los padres de familia debemos de buscar los momentos adecuados para poder comunicarse. Y van a escuchar, hermanos, una recomendación, los que hacen bien su audiotarea, cada semana les enviamos, y en la audiotarea les mostramos un ejemplo de cómo fortalecer la comunicación en el hogar. Y una estrategia, por ejemplo, es que en la cena o en el almuerzo, en cualquiera de las dos, realmente hagan lo posible para que estén reunidos todos en la familia. Traten de comunicarse y ver la compatibilidad para que estén todos a la hora exacta, para estar en la mesa y servirse, ya sea el almuerzo o la cena. Uno de los dos mínimamente deben estar todos los miembros de la familia. Y en eso dar gracias a Dios cuando todos están sentados
gracias a Dios por la provisión, gracias a Dios por ese alimento, pero también tener un tiempo de comunicación donde los padres de familia pueden enseñar a los hijos preguntas como ¿cómo fue tu día el día de hoy? ¿Cómo te fue? ¿Qué desafíos o problemas has tenido en este día? ¿O qué es lo más llamativo que te ha pasado? Para entablar una comunicación y todos van participando. Y eso se vuelve a largo plazo como estrategia. Todo eso lo detallamos más en la audiotarea. El propósito, hermanos, es que haya un tiempo así para degustar algo rico en la mesa, pero también tiempo de comunicación. Ahí se suma la compatibilidad. Hay muchas ocasiones en que los padres de familia tenemos que hacer un giro de 180 grados al plan que teníamos para el día siguiente o para la salida o para el viaje familiar, escuchando la opinión de nuestros hijos, escuchando y buscando la compatibilidad entre todos y tomando una decisión entre todos. Los padres de familia siempre van a estar moderando, guiando el barco familiar hacia lo bueno, hacia lo correcto, pero para eso es muy importante el saber escuchar y entrenar a los hijos para comunicarse, para vertir su opinión. Y es tan especial esto, hermanos, como la palabra lo indica, la fortaleza en la familia para la comunicación y la compatibilidad, que el buscar aspectos comunes ayuda, fortalece la familia. Pero también el poder enseñar que aún en medio de la diversidad hay compatibilidad en ese amor de familia que se tiene. Y va a haber la ocasión en que los padres van a guiar a sus hijos para que si son varios hermanos, tienen gustos, actividades diferentes, pero llega el momento en que apoyan al otro y se apoyan mutuamente entre todos. Varias de esas estrategias, la que mejor sea conveniente, hermanos, podemos utilizarlo en el hogar. Pregunta número 2. ¿Verdadero o falso? Es importante que los padres pasen tiempo con sus hijos para una buena comunicación y lograr la compatibilidad. ¿Qué opinan? ¿Es importante? ¿Sí? Subrayelo, hermano. Muy importante. En muchos hogares, Dios conoce, hermanos, el esfuerzo de un padre de familia para llevar el sustento a su hogar. Las horas de trabajo que debe de invertir con ese buen propósito. Como también el esfuerzo de una mamá que también por las circunstancias de la vida hace ese buen trabajo de proveer para su hogar y al mismo tiempo ser la mamá de la familia que está atenta a las necesidades de sus hijos. Es un sacrificio muy grande. Pero en medio de todos los afanes en esta vida, ya dijimos desde un inicio, primero está Dios, inmediatamente después está nuestra familia, nuestro hogar. Y después, las necesidades del trabajo, nuestra responsabilidad en el ministerio, en la iglesia. Primero Dios, inmediatamente después la familia. En ese sentido, queridos hermanos, es muy importante que los padres de familia agenden, planifiquen y se propongan pasar tiempo de calidad con los hijos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que está demostrado científicamente que cuando un niño, por ejemplo, en la edad preescolar, pasa tiempo con sus seres queridos, en este caso la figura paternal, la figura maternal, con su mamá, con su papá, tiende a desarrollar en sí mismo grandes fortalezas, no solo en la parte afectiva, sino también en la parte cognitiva, la neurociencia respalda esto, que son luego fortalezas y pilares para la vida a largo plazo. Entonces Dios no se ha equivocado, hermanos, cuando prevé ese tiempo de calidad o exige ese tiempo de calidad entre los padres para con los hijos. Y en cada etapa
en que los padres pasan tiempo con sus hijos les sirve para algo a largo plazo. No importa en qué edad estén, los niños, bebecitos, niños adolescentes, adultos, es muy importante pasar ese tiempo y apunta a algo bueno a largo plazo. Así que agendemos y pasemos tiempo con los hijos. Número 3, ¿verdadero o falso? El sufrimiento es una parte normal de la vida. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Verdadero o falso? ¿O alguien de aquí ha nacido antes que Adán y Eva, antes de la caída, antes del pecado? ¿O alguno de nosotros se cree Adán y Eva en el origen, en el inicio, sin pecado? Verdadero, hermanos, el sufrimiento es una parte normal de la vida. Debemos de reconocer que va a haber aflicciones, dificultades en este mundo, pero también son oportunidades para fortalecer nuestro hogar, nuestro matrimonio, así como las palabras de nuestro Señor Jesús que nos dice: yo he vencido al mundo. Y en Cristo vencemos, hermanos, esas aflicciones, ese sufrimiento. Número 4, escuche bien, ¿verdadero o falso? Es bueno sufrir solo y no compartir los problemas con nadie. ¿Qué opina? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opina? ¿Es bueno sufrir solo? Solito he nacido, solito voy a sufrir, solito voy a morir, algunos dicen, ¿verdad? De forma del despecho que sale. Hablando de hogar cristiano, hermanos, es falso. No es bueno sufrir solo. Por eso estamos hablando de comunicación, de compatibilidad, de sobrellevar los unos con los otros, como dice la palabra, unos a otros, constantemente nos va repitiendo. Número 5, ¿verdadero o falso? La palabra de Dios dice que la incompatibilidad es un buen motivo para el divorcio. ¿Verdadero o falso? Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Qué opinan, hermanos? Falso. No lo dude. Aunque algunas supuestas leyes y reglamentación vigente en algunos países sobre el tema del divorcio han abierto la brecha, la puerta, diciendo que si se justifica la incompatibilidad, entonces puede divorciarse, dicen algunas normas vigentes. Es falso, hermanos, es completamente falso que la palabra de Dios dice que la incompatibilidad es un buen motivo para el divorcio. Más bien la palabra de Dios enseña lo bueno de la comunicación, lo necesario de la compatibilidad y de crear muchos aspectos en común y de prever ese mutuo apoyo para fortalecer el hogar. Número 6. La pregunta dice: ¿qué ocurre habitualmente cuando las personas se divorcian de su cónyuge para casarse con otra persona? Y analicemos el caso. Inciso A. Generalmente encuentran que son mucho más felices. ¿Marcamos o no? No, ¿verdad? No marcamos. Inciso B. Generalmente se desilusionan al encontrar que han cambiado una relación con sus más y sus menos por otra relación con sus más y sus menos. Las estadísticas y un estudio minucioso dicen que esto es cierto, hermanos, así que subraye el inciso B. Generalmente se desilusionan. Algunos piensan en el inciso C, que generalmente descubren que todos sus problemas han desaparecido. No es cierto. Que siempre están más dedicados al segundo matrimonio que el primero. No es cierto. Siempre hay muchas secuelas que sobrellevar y en vez de una solución
se ha convertido en un mal a veces mucho más peor. Por eso no es recomendable el divorcio. Número 7. A ver, ¿cuál de las siguientes actitudes es la mejor para mejorar su compatibilidad con su cónyuge? Hablando de los cónyuges. Inciso A, tratar de cambiar los hábitos, actitudes y personalidad de su cónyuge. Ni su mamá le ha podido cambiar, usted le va a cambiar. Inciso B, simular ser exactamente lo que su cónyuge quiere que usted sea, igualito en todo. Ya no se complementan, pues, ¿verdad? Ya no tiene chiste. Ya Adán ya no diría a Eva, hueso de mis huesos, carne de mi carne, complemento perfecto, unido, cementado por Dios. No marcamos eso. O inciso C. ¿Qué dice, hermanos? Aceptar a su cónyuge tal como es, en sus fortalezas y en sus debilidades. Eso sí. Porque esas fortalezas se convierten en fortaleza para usted, que tiene algunas debilidades. Y en esas debilidades usted es el complemento perfecto para hacer su fortaleza. Y ambos van creciendo en el Señor, mejorando cada vez más. Inciso D, siempre hacer lo que su cónyuge le indique. No necesariamente, ¿verdad? Por eso estamos hablando de la buena comunicación, de la compatibilidad. Ahora no estamos diciendo que las esposas se van a amotinar a sus esposos o los esposos a sus esposas. No está hablando de eso. Es bueno la mutua sujeción, eso habla Efesios, eso habla Pedro. Pero para lograr eso, qué bueno tener ese amor incondicional, qué bueno tener buena comunicación y buscar esa compatibilidad. Vamos, hermanos, a la página 3, ya estamos terminando. La página 3 también nos ayuda a comprender mejor este tema preguntándonos pregunta 8, ¿en cuáles de las siguientes áreas de compatibilidad debemos centrarnos en nuestro matrimonio? A ver, ¿en cuáles debemos centrar? Y hemos dicho que no todos los matrimonios son perfectos, pero ¿en cuál debe enfocarse, hermano? ¿En cuál debe enfocarse? Inciso A, en el lado negativo. En todos los aspectos en que no somos compatibles, ¿en eso debemos concentrarnos? No, si no va a vivir una vida amargada, hermanos. Inciso B, en el lado positivo, en todos los aspectos en que somos compatibles. Eso sí, márquelo por favor. Concéntrese, enfoque, fructifique, logre compatibilidad en esos aspectos positivos. Inciso C, en los asuntos superficiales que no involucran una discusión profunda, a veces solo en lo superficial. No es buena respuesta. O inciso D, lo que los demás estén diciendo de nosotros, en eso nos vamos a no, tampoco. Así que no se olvide el inciso B, el lado positivo. Número 9, hermanos, número 9, a ver, escuche bien. ¿Cuáles de las siguientes áreas de compatibilidad son importantes en el matrimonio? ¿Cuáles? El aspecto físico, el aspecto espiritual, los valores, la personalidad o todas las anteriores. ¿Qué opina? ¿Qué inciso? Muy bien, inciso E. Todas son importantes en el matrimonio, hermanos, para una buena compatibilidad. Aspecto físico, espiritual, valores y personalidad. Muy bien, estamos comprendiendo. Ahora, debemos marcar solo las opciones que sean correctas, hermanos, por favor. Número 10.
La pregunta dice así: ¿qué aspectos de una relación se ven afectados por nuestros valores? Por nuestros valores. ¿En qué afecta? ¿En el dinero? Sí, afecta, hermanos. Depende cómo son nuestros valores, vamos a tener una buena o mala administración en el hogar. Inciso B, ¿en el tiempo? Sí, también, hermanos. En lo que nosotros creamos que es mejor, vamos a pasar tiempo. Y no se olvide, no hay nada más importante en esta vida después de Dios que su esposa, que sus hijos, su hogar, que su esposo, sus hijos, el hogar. Con respecto al tiempo, ¿no? A priorizar la atención del tiempo. Inciso C, la disciplina de los hijos. Por supuesto que afecta. Instruimos en base a nuestros valores. Inciso D, los deseos y las metas para los hijos, o inciso E, los deseos y las metas para la relación matrimonial. También, hermanos, afecta. Por eso, marcamos también eso. Inciso F, los papeles que cumplen los hombres y las mujeres. También marcamos. En base a nuestros valores, y esos valores están en base a los principios de la palabra de Dios, pues afecta bastante en esos aspectos. Ya estamos terminando. Número 11, la pregunta dice: ¿con qué compara la Biblia la relación entre esposos? ¿Con qué lo compara? ¿Por qué es tan importante la comunicación, la compatibilidad en el matrimonio? ¿Por qué para nuestro Dios, hermanos, ese es un tema importantísimo, que a veces el mundo quiere distraer o menguar o minimizar? ¿Por qué es importante? Porque Dios lo compara, inciso A, entre la relación entre dos ovejitas, que dicen, ve, qué cosa, o el otro dice, vamos, ¿a dónde? No lo compara con dos ovejas. O con el compañerismo de dos hijos, tampoco no usa esa comparación. O, inciso C, la diferencia entre la noche y el día. No, es tan importante para Dios la comunicación y lograr compatibilidad en el hogar cristiano, que Dios lo relaciona entre Cristo y la iglesia. Amen esposos a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y eso origina, en viceversa, un amor de la esposa hacia su esposo, y eso da fruto para con los hijos. Así que es un tema muy importante, hermanos, para nuestro Dios. Vamos ahora a la página número 4, pregunta 14. ¿A qué compara la Biblia el papel del esposo? ¿A un amo? ¿A un esclavo? ¿O a un pastor de ovejas? ¿O a una oveja? La Biblia lo compara, hermanos, con un pastor de ovejas. Por eso también es requisito el hogar cristiano para asumir el liderazgo. Número 13. ¿Qué necesitamos para tener la clase de amor que Dios desea para nosotros en el matrimonio? ¿Qué necesitamos? ¿Gracia sobrenatural? Sí, hermanos, anótenlo. Necesitamos ese regalo divino. Necesitamos que Dios obre en nosotros. ¿Necesitamos determinación? ¿Necesitamos fuerza natural, sentimientos fuertes? No, necesitamos depender de Dios en su gracia. Número 14, ¿cómo deberían los hombres amar a sus esposas e hijos? Según Efesios, hermanos, según el libro de Efesios, ¿como un amo exigente a latigazos? ¿O haciendo siempre lo que los hombres quieren o los papás o mamá quieren? ¿Solo brindando un buen ingreso y cumpliendo con lo económico piensa que ya está? O inciso D, marque por favor el inciso D.
de la misma forma que Cristo amó a la iglesia. Esa es la respuesta correcta. Márquelo, por favor. Y así concluimos con el número 15. ¿De qué forma deberían las mujeres sujetarse a sus esposos? Inciso A, haciendo siempre exactamente lo que dicen, a ciegas. O inciso B, estando siempre de acuerdo con ellos. O inciso C, dejando que guíen como un pastor de ovejas a su hogar. Que cumpla ese rol sacerdotal, pastoral que Dios ha dado para con su familia. Esa es la respuesta correcta. Inciso C. Inciso C. Como pueden darse cuenta, queridos hermanos, debemos agradecer a Dios que su palabra nos motiva a nosotros a que en el hogar cristiano, en la relación entre esposos, en la relación también de los hijos a su mamá, a su papá, de los padres hacia los hijos, debemos seguir fortaleciendo este pilar que el Señor nos ha dado para el hogar, que es la comunicación. Y eso produce la compatibilidad, cosas en común en los distintos aspectos que hemos visto y ayudándonos los unos a los otros. Todo hogar tiene desafíos en esto, hermanos. Por eso vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que Él vaya obrando con poder en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en las necesidades también que tiene nuestro hogar. Por favor, inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos anima en el modelo de Cristo y la Iglesia. Tu palabra nos anima en base a la instrucción del apóstol Pablo a poder fortalecer nuestro matrimonio en amor. Eso ocasiona que tengamos y mejoremos nuestra comunicación y así logramos una buena compatibilidad. Bendice, Señor, la compatibilidad en nuestra relación como esposos y hacia nuestros hijos. También rogamos, Padre, que toques el corazón de nuestros hijos y que ellos también, Señor, puedan estar en esa compatibilidad en nuestro hogar hacia los principios y valores cristianos que queremos en nuestra casa. Provee, Señor, para nuestras necesidades en el hogar. Provee en esas debilidades que tenemos. Tu obra, Señor, en nosotros, para ser fuertes en Cristo Jesús. Bendice los matrimonios, bendice los hogares de nuestra iglesia. Te lo suplicamos orando en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén.